Sus vidas y la mía también, la de todas nuestra familia, ¿verdad? Vamos a iniciar, mis hermanos, este día con la clase de la escuela dominical. Gracias a Dios que estamos viendo este hermoso libro tan revelador y que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta parte de la profecía, ¿verdad? Que suele ser complicada por tanto simbolismo y figuras literarias. Vamos a iniciar el día de hoy, esta mañana, mis hermanos, con una oración. Santísimo Dios, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este momento. Gracias, mi Dios, por conservarnos la vida, Señor, hasta este momento. Le doy gracias también, mi Dios bendito, porque sabemos, Padre nuestro, que su presencia, Señor, está aquí, Señor, que se agrada, mi Dios, en los cantos, en el estudio, en las alabanzas, Padre bendito. Mi Dios santísimo Cristo, le doy gracias, Padre mío, porque sin ser digno, Señor, usted me da la oportunidad, Padre, de compartir su escritura con mis hermanos. Le pido que abra nuestros oídos espirituales esta mañana, Señor, y que apresure los pasos de los hermanos que han de venir. Que no nos cansemos, mi Dios, de aprender, porque es necesario, Señor, que cada día le conozcamos más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pues la semana pasada comenzamos ya el capítulo 7, que es el último de los capítulos que son lo que Dios tiene para las naciones gentiles. A partir del 8 y al 12 vamos a ver lo que Dios tiene para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Y vamos a entrar, como les dije la semana pasada, en lo grueso, en lo fuerte de la profecía, de la revelación. Poco a poco el Señor nos va a ir ayudando a entenderlo de la mejor manera. Y vamos a iniciar de nuevo un pequeño repaso de lo que hice al final de la semana pasada, y vamos a ver la visión de las 4 bestias y el poderío, el fin del poderío gentil. El capítulo 7 de Daniel da inicio a la sección apocalíptica de esta profecía. Aquí comienza la primera de las 4 visiones que Dios le dio al profeta Daniel. Por lo tanto, este capítulo presenta el poderío de los 4 imperios gentiles en la forma de 4 bestias. ¿Se acuerdan cuáles son esos 4 imperios gentiles? Primero fue Babilonia, ya lo pasamos, luego, los medo-persas. Exacto. Allí nos vamos a ir ahorita reflejando. Entonces vamos a ver la visión de las 4 bestias simbólicas acerca de los 4 grandes imperios. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 8 del capítulo 7 de Daniel. Ahorita comenzamos con esa lectura. Dijimos que el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos, son, si no iguales, tienen demasiadas similitudes. Solamente que el capítulo 2 de Daniel vemos la profecía, pero desde la perspectiva humana. ¿Por qué desde la perspectiva humana? Porque era para un humano, que era el monarca Nabucodonosor, para que la pudiera entender él a nivel humano. Y el capítulo 7 nos habla de esa misma perspectiva, pero desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Acuérdense, el primer sueño y las visiones que tuvo Daniel y que le interpretó a Nabucodonosor, el sueño y la visión las tuvo un humano, un ser humano ordinario, que fue el rey Nabucodonosor. Daniel solo le dio la interpretación. Pero en el capítulo 7 vamos a ver esas 4 visiones, pero ya dadas a un hombre de Dios, que fue Daniel, ¿sí? Entonces, vamos
No podemos caer en el error de pensar que el capítulo 2 y el 7 son iguales, no. Uno desde la perspectiva humana y el otro desde la perspectiva divina. Tanto el 2 como el 7 presentan de una manera panorámica lo que es llamado los tiempos de los gentiles. ¿Y cuándo dijimos que el Señor va a venir por segunda vez? Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿sí? Y estamos en eso, estamos en ese tiempo. Vayan por favor a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24, pongan una separación allí en Daniel 7 y acompáñenme a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, estos son días de pago por el pecado, por la desobediencia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Escuche la palabra, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, esta profecía o esta serie de profecías fueron escritas por Lucas en aquel entonces, cuando la destrucción de Jerusalén, año 586 antes de Cristo, y luego la destrucción del templo, el año 70 después de Cristo. Pero es profecía que se cumplió en parte en aquel entonces y falta una parte futura escatológica por cumplirse. Por eso dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa palabra del versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, eso ya sucedió. El pueblo hebreo fue diseminado por todo el mundo. En cualquier parte del mundo hay judíos, hay hebreos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué significa esa palabra, hollada? Será pisoteada por los gentiles, ¿sí? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces vendrá la venida de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar, mis hermanos. Daniel capítulo 7, voy a leer los versículos 1 al 3, nos vamos a ir ahí casi versículo a versículo y vamos a ir viendo qué nos quiere decir. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal. Escuche la palabra, relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Pongamos atención en esto. Sueño y visiones. Un sueño es dormido, ¿cierto? Y una visión, despierto, ¿verdad? Despierto, empiezas a ver cosas. Y luego dice, y relató lo principal del asunto. Eso quiere decir que no relató todo, sino hizo como un extracto. Por eso dice lo principal del asunto, ¿verdad? Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El primer año del reinado de Belsasar fue el 553 antes de Cristo. En dicho año
Nabónido, su padre, se retira al desierto de Teima y deja a Belsasar como gerente. ¿Se acuerdan cuál era el parentesco de Nabónido con Nabucodonosor? ¿Alguien lo recuerda? Era el yerno, Nabónido era yerno de Nabucodonosor. Bueno, una de las características de la literatura apocalíptica es el uso de sueños y visiones. Después de haber recibido la revelación, tal vez a la mañana siguiente, Daniel relató, dice, lo principal del asunto. Esa palabra principal significa en este contexto que Daniel escribió como un resumen de la visión y no todos los detalles. Por eso dice lo principal del asunto. Y luego Daniel contempla que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esa expresión, los 4 vientos del cielo, significa vientos procedentes de 4 direcciones. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Son 4 puntos, ¿sí? Entonces quiere decir que había una especie como de viento que provenía de las 4 direcciones. Entonces imagínense la confusión, el tumulto, aquellas corrientes provenientes. Si cuando el viento sopla fuerte de un solo lado, casi sentimos que nos lleva. Ahora imagínense soplando 4 vientos simultáneamente, ¿verdad? Pues esa expresión de los 4 vientos del cielo tiene que ver forzosamente con la intervención divina en la tierra. ¿Sí? El abismo, algunos escritores, algunos teólogos dicen que esa expresión del gran mar se refiere al mar Mediterráneo, pero la mayoría de los exégetas, de los estudiosos, prefieren identificarlo con las masas populares en un estado de mucho tumulto o de conmoción, que era lo que estaba sucediendo con esos vientos tan fuertes, combatiendo en esa expresión de el gran mar. El gran mar, sin duda alguna, es una referencia muy clara al abismo. ¿Y quién habita en el abismo? Satanás, ¿verdad? El abismo es la misma morada de Satanás. Las bestias de la visión, a la postre, van a producir al anticristo, cuyo origen es el abismo. La expresión combatían es una traducción de una palabra en hebreo, la palabra mequián, que significa romper o reventar. O sea, estaban reventando los 4 vientos, ¿sí? Como cuando, esa misma expresión, fíjense, tiene otras características, como cuando el viento sopla tan fuerte o como cuando una batalla comienza, pero también tiene una similitud muy grande como cuando el niño sale del vientre de la madre. ¿Qué necesita hacer el niño para salir del vientre de la madre? ¿Romper qué? ¿Qué se rompe? Se rompe la fuente, ¿sí? Antes de que el bebé salga a la luz, se rompe la fuente. Es algo parecido el verbo mequián, lo que significa. La metáfora de la visión sugiere la lucha del Dios soberano y omnipotente con las naciones gentiles que se encuentran en un estado de mucha conmoción, de mucha agitación, de mucha confusión. Las 4 bestias suben del mar de manera sucesiva y no simultánea. Va saliendo una a una, no salen las 4 juntas. El verso no nos dice eso. Además, el verso sí nos dice que son descritas diferentes la una de la otra. Dice que las 4 eran diferentes. Cada una de las bestias se corresponde con cada visión de la estatua del capítulo 2 de Daniel, aquella estatua que dice el texto que fue deshecha con una piedra no cortada con mano. Era algo divino. Vamos a leer el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Observen aquí. Y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies
a manera de hombre. ¿Qué significa esa palabra ingesta? Derechita. Se puso derechita sobre los pies. Y luego dice, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces, ¿qué era esta bestia? ¿Qué significa esta bestia? Si estaba sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, ¿qué significa? Que era un hombre, exactamente, ¿sí? Que era un hombre. Bueno, fíjense cómo si leemos, voy a hacer énfasis otra vez en eso, si leemos por leer el libro de Daniel, como algunas veces, sin duda alguna, más de alguno lo habrá hecho, leemos, pero no entendemos todo. Porque cuando yo empiezo a leer, la primera era como león y tenía alas de águila, lo imagino, lo veo en mi mente, pero no sé a qué corresponde. Ahora hemos ido descubriendo eso y vamos a ver qué significan esos 4 grandes imperios en forma de bestia. Daniel usa una figura literaria llamada símil, ese como algo igual, como una comparación, ese es un símil. Cuando dice que la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Imposible crear una imagen, recrear una imagen así tan real en nuestra mente. Era como león, pero tenía alas de águila. Los leones no tienen alas, ¿verdad? Bueno, esta primera bestia, mis hermanos, representa al imperio babilónico. Esta primera bestia representa al imperio babilónico y más precisamente representa al rey Nabucodonosor. El león es considerado como el rey de la selva y el águila como la reina de las aves. De modo que ambas figuras son muy apropiadas para describir la grandeza y la influencia del imperio babilónico bajo Nabucodonosor. El hecho de que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso derechita sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, parece referirse a la experiencia de Nabucodonosor en el capítulo 4, que se volvió como una bestia. Aquel soberano monarca fue humillado por Dios hasta, otra vez el vocablo, hasta que reconoció que él era solo un hombre y que todo lo que tenía provenía de Dios. Hasta que reconoció la majestad de Dios, entonces dejó de sufrir aquella transformación en forma de animal. Sin embargo, la metáfora parece señalar al hecho de que la visión de león con alas de águila apunta a un ser humano que es representado por la mencionada figura. El oro de la cabeza de la estatua se corresponde con el león de la visión. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Lo mismito que con los otros versículos pasa aquí en el 5. Lo leemos pero no entendemos qué significa, pero lo vamos a entender. La segunda bestia de la visión era semejante a un oso. Daniel enfatiza que era otra segunda bestia, es decir, una distinta a la primera. La crítica de la escuela liberal se ha pronunciado en favor de la idea de que el oso simboliza el imperio medo. Sin embargo, la escuela conservadora a la cual pertenecemos nosotros sostiene que dicha segunda bestia simboliza al imperio resultante de la alianza de los medos y los persas. Y hay varias razones que apoyan a esto. Miren, históricamente, por mencionar número 1, históricamente el imperio medo no sucedió al babilónico, como exige la interpretación de la escuela liberal. La interpretación más coherente, que se deriva tanto del capítulo 2 como del 7, es que el imperio babilónico fue reemplazado por los medo-persas, un solo imperio formado por esas 2 naciones. No como la escuela crítica liberal que dice que el primer imperio fue el babilónico, el segundo los medos, el tercero los persas y el cuarto los griegos, dejando fuera al imperio romano.
¿Sí? Bueno, la crítica racionalista pretende hacernos creer que la cuarta bestia no simboliza el Imperio Romano. ¿Sí? Bueno, según el texto nos dice que el oso se alzaba más de un costado que del otro. Esta expresión, mis hermanos, corresponde o simboliza el hecho de que la rama persa del imperio llegó a ser más preeminente que la meda. Eran medos y persas, pero los persas tenían una hegemonía y un ejército más poderoso. Por lo tanto, llegaron a ser los primeros, y lo vamos a ver ahorita. Cuando la Liga Medo-Persa conquistó Babilonia, el líder indiscutible de la alianza no era Darío, era Ciro. ¿Y Ciro a dónde pertenecía? Ciro era persa, ¿sí? Y luego, las 3 costillas que dice que aparecen en la boca del oso hacen una referencia a que ese oso había subyugado ya a 3 de sus enemigos. La historia confirma que en el proceso de su ascenso a la supremacía mundial, los medo-persas primero conquistaron los reinos de Lidia, de Egipto y de Babilonia. Esas son las 3 costillas que se le veían en la boca del oso. Son esos 3 imperios que ellos habían conquistado: Lidia, Egipto y ahora Babilonia. El mandamiento al final que dice levántate, devora mucha carne, parece referirse al carácter conquistador de estos grandes ejércitos, los medo-persas. Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Nomás imagínenselo. Otra bestia que era semejante a un leopardo, y otra vez con 4 alas de ave a sus espaldas. Pero aquí viene otra cosa, dice, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Difícil comprenderlo si Dios no le hubiera dado la inspiración a estos hombres tan dedicados a leer y a interpretar la profecía para que nos la comuniquen. La tercera bestia que aparece en la visión dice que era semejante a un leopardo. El leopardo se caracteriza por su gran velocidad y su agilidad de movimientos. Si a esto se le añade el hecho de que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, debemos comprender que está dando énfasis a la idea de velocidad, de rapidez. ¿A qué corresponde? El imperio que históricamente sucedió a los medo-persas fueron los griegos, el imperio greco-macedónico. En el año 334 antes de Cristo vino un hombre, un conquistador, un guerrero, Alejandro Magno. Este hombre emprendió su sorprendente conquista que en un periodo de 10 años lo llevó a ser el soberano de todo aquel imperio. En el año 323, sin embargo, de manera inesperada, el gran conquistador murió en la ciudad de Babilonia, Alejandro el Magno. Ahí la rapidez con la que se asocia esta tercera bestia, porque este hombre, Alejandro el Magno, en un periodo de 10 años, logró conquistar lo que hombres habían logrado en 70 años. ¿Sí? Pero esta cuarta bestia dice que era semejante a un leopardo y que también poseía 4 cabezas. Miren, estas 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones que surgieron del imperio greco-macedónico a raíz de la muerte de Alejandro Magno. Aquel vasto imperio fue repartido entre sus 4 famosos generales. 4 grandes generales tuvo este hombre. Cuando él muere, entonces se reparten el imperio entre esos 4 hombres. ¿Se fijan la concordancia que va viendo? ¿Sí? Que también tenía 4 cabezas. ¿Cuáles son? Son estos 4 grandes generales de Alejandro el Magno. A lo mejor me gustaría que alguien preguntara, ¿cómo fue que murió?
este gran guerrero, este gran general? Bueno, la historia es un poco confusa respecto a cómo murió, pero lo que más se acepta hasta el día de hoy es que muy probablemente murió de una enfermedad que nosotros ahora conocemos como tifoidea. Se dice que un día antes de que empezó a estar grave, habían estado en un gran banquete y se cree que parte de lo que comió le hizo daño. Además, la tifoidea en aquellos años, en los años 300, 320 antes de Cristo, era una de las enfermedades más comunes que había. Se cree entonces que este gran general murió de una tifoidea. ¿Cómo fue repartido el imperio? ¿Por qué se repartió entre los 4 grandes generales? Porque él no tenía descendientes, no tenía hijos. Si hubiera tenido hijos, ¿qué hubiera sucedido? Pues el reinado hubiera pasado a alguno de los príncipes, a alguno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, la primera repartición fue a un hombre llamado Casandro. Él se quedó con Grecia y Macedonia. El segundo fue Ptolomeo, que se quedó con Egipto y Palestina. El tercero, un hombre llamado Lisímaco, que se quedó con una parte llamada Tracia y gran parte del Asia Menor. Y el cuarto fue Seleuco, que se quedó con Siria y con gran parte del Medio Oriente. Esa expresión "y le fue dado dominio" es significativa, debido a la forma pasiva del verbo. El dominio de esta tercera bestia es otorgado por la providencia divina. Aunque a la vista humana parezca que los hombres gobiernan este mundo, lo cierto es que Dios está en el control de todas las cosas y soberanamente dirige todo lo que ocurre. Vamos a ver el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Nomás imagínense recrear esta cuarta bestia en nuestra mente. Dice que era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Dice, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. ¿Qué significa esa frase? Y las obras hollaba con sus pies. Lo que se le caía, lo que estaba, lo pisoteaba todavía, lo acababa de machacar todavía con los pies. Violencia. Y luego dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Encima de toda aquella fiereza y de aquella cosa tan fea y espeluznante, tan terrorífica, todavía tenía 10 cuernos. La interpretación de la cuarta bestia, mis hermanos, es sin duda alguna crucial para la comprensión de todo este capítulo. Daniel contempló en sus visiones una cuarta bestia y nos dice que era muy diferente de las anteriores. Tanto así que observen cómo no le da un nombre. Sí habla de un oso, de un león, de un águila, de un leopardo, pero la cuarta bestia no encuentra la manera de darle un nombre. Solamente nos dice cómo era, espantosa y terrible. De manera que su aspecto era tal que aterrorizaba al que la contemplaba. Además dice que era en gran manera fuerte. En contraste con la tercera bestia, que se caracterizaba por su agilidad, la cuarta es notoria por su gran fortaleza. La fortaleza de esta cuarta bestia se pone de manifiesto al descubrir sus grandes dientes de hierro. Y dice que devoraba, desmenuzaba y todavía pisoteaba las obras con sus pies. Todas estas expresiones sugieren fiereza, insensibilidad hacia sus víctimas. El profeta también observa que esta bestia era muy diferente de las bestias, dice, que vi antes de ella.
no tan solo en su apariencia, sino también en su modo de comportarse. La cuarta bestia era completamente diferente de las demás. Una de las cosas sorprendentes en esta cuarta bestia es que en su cabeza tenía 10 cuernos. Estos cuernos, más adelante, mis hermanos, vamos a ver cómo la Escritura lo relaciona como 10 reyes. La mayoría de los intérpretes conservadores identifican a esta cuarta bestia como el Imperio Romano. El ascenso del Imperio Romano a la supremacía del poder fue algo muy sorprendente. Alrededor del año 241 a.C., los romanos derrotaron a los cartagineses y ocuparon la isla de Sicilia. A raíz de algo que se le llamó las guerras púnicas en el año 218 a.C., las legiones romanas hicieron su entrada en España. Y para el año 202, un gran general llamado Aníbal fue derrotado en la batalla de Zama y los romanos conquistaron Cartago. Pero aún faltaba controlar el Mediterráneo oriental. A esa tarea se dieron los romanos cuando en el año 146 a.C. destruyeron las ciudades de Corinto y Cartago. Para el año 63 a.C., Pompeyo ocupó Palestina. Y en el año 30 Marco Antonio incorporó a Egipto al Imperio Romano, al territorio romano. De modo que antes del nacimiento de Jesucristo, los romanos tenían prácticamente el control de todo el mundo conocido, antes que Cristo naciera. El gran imperio romano del pasado experimentó 2 siglos de gloria y esplendor. Babilonia 70 años. Pero estos hombres más de 200 años. En el año 476 después de Cristo, los bárbaros pusieron fin a dicho imperio en el occidente, y en el año 1453 después de Cristo los turcos ocuparon la ciudad de Constantinopla y el imperio romano en Oriente se desintegró. Ya lo hablamos en unas clases pasadas. Entonces, si estamos viviendo el cuarto imperio, ¿por qué yo digo que en el año 1453 prácticamente se desintegró el imperio romano? Nosotros, mis hermanos, como estudiantes, podemos pensar que el imperio dejó de existir de una vez por todas. Sin embargo, el libro de Daniel en los capítulos 2, 7, 9 y 11 señala que habrá un renacimiento, un resurgir, una fase final del imperio romano, con una proyección histórica de carácter escatológico. Esto es, se revolucionó y volvió otra vez ese gran imperio romano para que se cumpla la profecía. Y eso es lo que estamos viendo en este preciso momento. El imperio romano rige, tiene una grandísima influencia en la tierra. A pesar de que es un lugar pequeño, tiene una de las riquezas más grandes que tiene cualquier otro país, el imperio romano. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Observen, un cuerno pequeño que salía entre ellos, entre esos 10 cuernos. Y dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y observe la frase. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y su boca hablaba grandes cosas. Y si el cuerno tenía ojos como de hombre y hablaba cosas, ¿qué era? Un hombre. ¿Se fijan? Un cuerno pequeño. Por 5ª vez el profeta Daniel usa un participio que sugiere una acción continua. Dice, estaba contemplando los cuernos. Cuando de pronto dice, un cuerno pequeño surgió entre ellos. Debe notarse que según la visión,
El cuerno pequeño surge cuando los 10 cuernos de la cabeza de la bestia están en pie. Esto es confirmado por el hecho de que este cuerno pequeño arranca a 3 de los primeros, es decir, destrona o quita de sus puestos a 3 de los 10. Es importante observar que el cuerno pequeño es eso, pequeño, pero solo en su comienzo, porque va creciendo progresivamente hasta el punto de desarraigar a 3 cuernos. Es en esta coyuntura donde surgen las diferencias entre las principales escuelas de interpretación. Grandes teólogos, grandes estudiosos, en algunas cosas no están de acuerdo. ¿Se acuerdan qué significa esa palabra amilenarista? ¿Se acuerdan? A significa sin, milenarista, milenio, sin milenio. Los amilenaristas dicen que no va a haber un reinado de 1000 años de Jesucristo, pero nosotros creemos en otra cosa, ¿correcto? Nosotros pertenecemos a la escuela premilenarista. La escuela premilenarista dice que la escuela conservadora dice que sí habrá un reino de 1000 años literal en el cual Cristo va a reinar. ¿Sí? Bueno, estas distintas escuelas tienen una manera diferente de interpretar estas cosas. Los amilenaristas dicen que los 10 cuernos y el cuerno pequeño representan 3 etapas del Imperio Romano. La bestia simboliza la etapa del Imperio Romano en tiempos del nacimiento de Cristo. Podemos pensar, y no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso, podemos pensar que algunas expresiones o conceptos de esta escuela milenarista son necios, porque no se ajustan a la regla de la hermenéutica, que nos dice que la Biblia es su propio intérprete, y nos dice que la primera interpretación que debemos tener de la Escritura debe ser literal, tal cual está escrita. Y está escrito que esos 10 cuernos significan 10 reyes. Esta escuela milenarista dice que debemos tomar esa expresión 10 cuernos de manera simbólica y no de manera literal. Pero las reglas hermenéuticas nos dicen que la primera interpretación de la Escritura debe ser literal. Por lo tanto, estos 10 cuernos para nosotros simbolizan 10 reyes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Dice, de hecho ahí están, lo vamos a ver más adelantitos, versículos 16 y 24, donde nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso no es figurado, está hablando claramente de algo literal. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Qué acabamos de leer? Que el cuerno pequeño derriba a 3, ¿correcto? Bueno, es imposible detectar en las palabras del ángel el más leve indicio que sugiera que el número 10 en Daniel 7:7 o que el número 3 en 7:8 sean simbólicos y no literales. Para nosotros es literal. Los intérpretes de este capítulo del 7, que concuerdan en que los 10 cuernos es el Imperio Romano, se dividen en grupos en su explicación de cómo éste se relaciona con el Imperio Romano. De modo que a milenaristas conservadores y premilenaristas, algunos de ellos, sobre todo milenaristas, concuerdan en que las 4 bestias representan los imperios de Babilonia, el imperio medo-persa el segundo, Grecia el tercero y Roma el cuarto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que viene en la Escritura. Bueno, el cuerno pequeño, mis hermanos, representa la etapa final del Imperio Romano, en la que surgirá el anticristo, quien será destruido por el Señor en su segunda venida. La escuela premilenarista, a la cual nosotros pertenecemos, sostiene
que los 10 cuernos representan 10 reyes, así dice la Escritura, que regirán de manera simultánea en la futura reestructuración del Imperio Romano. El cuerno pequeño significa el anticristo. Este surgirá de en medio de los 10 cuernos y poco a poco se engrandecerá hasta derrocar y desarraigar a 3 de los 10. Los premilenaristas mantienen, por lo tanto, que los 10 cuernos y el cuerno pequeño, por lo menos por un tiempo, van a actuar simultáneamente durante el periodo de los 7 años de la tribulación escatológica, de la gran tribulación. Es decir, durante la semana 70 de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Acuérdense, la semana 70 de Daniel, en la última semana, ya transcurridas las 69 semanas, en la última semana, en la semana 70, va a venir primeramente el rapto y después la gran tribulación. Y después de esto vendrá nuestro Señor con toda su gloria. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No se los explico a detalle ahorita porque vamos en el capítulo 7 y este es el 9, y llegado el momento lo vamos a descifrar bien esto. El cuerno pequeño es indudablemente una persona. La expresión ojos como de hombre sugiere la idea de inteligencia, de capacidad mental. Además dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Esta frase parece indicar que el personaje simbolizado por el cuerno pequeño hará grandes promesas y declaraciones que asombrarán a la humanidad. También se caracterizará por hablar grandes cosas en contra de Dios. Ahí enseguida hay otro capítulo, el 11 de Daniel. En uno de los versículos dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Muy bien, vayan a Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? Al anticristo, la bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo les dije que va a durar esa época de la semana 70? 3 años y medio en el rapto y 3 años y medio, ¿sí? Ok, ahora alguien díganme, ¿a cuánto equivalen 42 meses? Un año tiene 12 meses, ¿correcto? Por 3 son 36. Más 6 meses de medio año, ¿cuántos son? 42 meses. ¿Qué nos está diciendo el versículo 5? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio, en la gran tribulación. ¿Se fijan cómo coinciden las fechas? Pero cuando lo leemos nomás, actuar 42 meses, no nos damos cuenta a qué se refiere. Pero aquí en el estudio ya lo estamos entendiendo, ya lo estamos determinando. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, se le dio autoridad para actuar 3 años y medio, que es lo que va a durar la gran tribulación.
¿Qué cosas? Gracias a Dios por revelarnos estas cosas. Bueno, vamos otra vez al capítulo 7 y vamos a ver la visión del anciano de días y el juicio del cuerno pequeño. Esto lo vamos a ver en los versículos 9 al 12. Les voy a leer el versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién es ese anciano de días que se sentó? Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Quién creen que sea ese anciano de días? El Dios Altísimo, el mismísimo Jehová de los ejércitos. ¿Sí? El pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Por sexta vez, Daniel usa el mismo participio del verbo que significa ver o contemplar. El participio expresa la idea de acción continua. Hasta ahora el profeta ha estado contemplando las bestias. Se ha detenido para describir más detalladamente la cuarta bestia con sus cuernos y luego el cuerno pequeño. Pero de pronto la escena cambia y Daniel ve tronos que eran colocados o puestos en forma tal que constituyen una especie de tribunal preparado para la celebración del gran juicio. Dios bendito, es lo que va a venir, mis hermanos. Juicio. La palabra referente a esa palabra tronos, fíjense cómo habla en plural, no dice trono, tronos. Lo que implica que la escena es como la escena de una corte celestial que va a entrar en sesión. Hay varios tronos, ¿verdad? Debe notarse que los tronos de juicio aparecen simultáneamente con la aparición del cuerno pequeño. Los juicios de Dios sobre el reino de la bestia abarcarán el período de la tribulación que vendrá sobre la tierra y que fue profetizado por el Señor Jesucristo en su sermón del Monte de los Olivos. Vamos a ver Mateo 24, otra vez. No sé si ustedes alcanzan a notar algo, pero tenemos alrededor de 2 semanas con las predicaciones del domingo y del lunes de nuestro pastor, que también casualmente nos ha estado hablando del capítulo 24 de Mateo. ¿Se fijan? Capítulo 24, 5 al 15 lo vamos a leer. Cuando alguien tenga el tiempo, lee todo el capítulo. Pero ahorita, versículos 5 al 15, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Está sucediendo eso? Sí. Hay algunos que ya se dicen ser profetas o enviados de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí estamos escuchando de rumores de guerra, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, ya está eso, y reino contra reino, ya está, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ya está eso. Pero observe el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta profecía en parte se ha cumplido, pero falta su cumplimiento completo, el cumplimiento literal, cuando venga la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, otra vez el vocablo, hasta,
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya ve cuándo va a venir el fin? Cuando el evangelio de Cristo haya sido publicado a todo el mundo, a toda criatura. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Y dice, el que lee entienda. Es importante destacar una vez más que el Dios soberano ejerce control sobre todas las cosas y sobre el curso de la historia. El cuerno pequeño aparecerá en el escenario mundial en el tiempo preordenado por Dios, y su juicio comenzará tan pronto haga su aparición. La expresión anciano de días es una referencia al Dios Padre, visto en su carácter de juez eterno, con énfasis en la dignidad de su persona. La descripción de su vestido, que nos dice que es blanco como la nieve y su cabello como lana limpia, sugieren la idea de una pureza increíble. Sugieren la idea de una santidad impresionante. Esas son precisamente las bases sobre las que el juez ejecuta su juicio. También dice el profeta que su trono era llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de fuego es símbolo del juicio de Dios, y las ruedas puede ser que se refieran al carácter universal de ese juicio. La completa descripción del anciano de días sentado en su trono representa, mis hermanos, un maravilloso cuadro de la gloria de Dios, del Dios de gloria, omnipotente y eterno, que está a punto de juzgar la maldad y el pecado de los hombres, tal como lo ha anunciado a través de sus profetas. Versículo 10, Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios santísimo. Qué cosa, mis hermanos, cuando aquello venga y venga el juicio de Dios sobre todos los seres humanos. Y dice, y los libros fueron abiertos. El fuego no tan solo describe el juicio de Dios, sino que también representa su gloria y su justicia, su purificación. El río de fuego es descrito por una pareja de participios como fluyendo y brotando de la misma presencia de Dios. La gloria, la justicia, la santidad y los demás atributos inherentes a su persona. Dice el autor del libro de la epístola a los Hebreos, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo se prueba la fe? Dice que para saber si el oro es fino, si el oro es puro, es necesario que sea pasado por fuego. Y también la Escritura dice que la fe es más preciosa que el oro. Y si el oro, para probar si es auténtico, si es oro bueno, fino, se pasa por el fuego, ¿por dónde irá a pasar la fe? Las pruebas de fuego. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. La expresión millares de millares y millones de millones que servían y asistían delante de Dios es una clara referencia al ejército angelical en la presencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan dice haber visto millones de ángeles. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los ángeles evidentemente están clasificados según la actividad que realizan. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema de la teología, la angelología? Y vimos las triadas de los
de los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Y luego en esa triada que están los ángeles y luego siguen los arcángeles. Esas tres letritas, ARC, arc, significan superior. El ángel es el primero. El arcángel es más que el ángel, es superior al ángel. Tiene otro rol, tiene tareas diferentes. Y en la tríada más alta, donde aparecen los querubines y los serafines, ellos tienen otras tareas asignadas. Solo para hacer un poco de memoria y conocer algo más. En la autoridad de los ángeles, la autoridad más alta la tienen los serafines. No sé si se acuerden, pero quiero que lo recordemos. ¿Cuál es la tarea del serafín, de los serafines? La tarea de estos ángeles es alabar a Dios. Ellos no tienen otra cosa. Esos cantos que se conocen como el trisagio, que dicen santo, 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 esas tres repeticiones de santo, 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 es una alusión clara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estos serafines son los encargados de alabar a Dios y de cantarle. Ellos le están cantando siempre a Dios. Y los querubines tienen otra función. Los querubines se dice que son los guardianes de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan a qué lugar pertenecía Satanás? ¿En qué lugar lo ubica la Escritura a Satanás? Dentro del grupo de los ángeles, ¿qué era? Era un querubín. Era un querubín. Estaba entre la línea de los más altos. Solamente después por debajo de los serafines. Y no es decir que unos sean más que otros, sino que tienen roles, tienen tareas diferentes. Tienen tareas diferentes. Bueno, la frase "el juez se sentó" literalmente significa que el juicio iba a comenzar. Significa que el tribunal tomó asiento. El tribunal entró en sesión. El sentido que la expresión pretende dar sin duda es la de un tribunal que está preparado para comenzar un juicio. Al entrar el tribunal en sesión, dice que los libros fueron abiertos. Es posible que en esos libros se hallen las obras de los hombres. ¿Qué les dijo Pablo a los romanos? Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí van a estar nuestros nombres, mis hermanos. Esforcémonos porque el día que esos libros sean abiertos, nuestros nombres estén inscritos ahí en lo que dice el libro de la vida. Y que tengamos obras. La salvación Cristo la vino a dar, por eso derramó su sangre. Pero nosotros debemos conservar ese regalo. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras obras. Aquí vamos a hacer una pausa este día. Solamente les voy a leer los versículos 11 y 12 y la semana que entra vamos a continuar ahí. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí vamos a continuar la semana que entra, mis hermanos. Vamos muy despacio en este capítulo 7. Apenas hemos visto 10 versículos. Pero, como lo mencioné la semana pasada, es muy importante
que entendamos paso a paso el significado de cada uno de estos versículos. ¿Qué es lo que significan esos símbolos, esas imágenes, esas visiones? Y el día de hoy, gracias a Dios, me siento muy satisfecho porque creo que aunque llevamos 10 versículos, hemos ido entendiendo lo que significan estas bestias, a cuál de los imperios pertenece, y ya empezamos a entrar en un tema sumamente importante, que es el cuerno pequeño, el anticristo. Dios les bendiga, mis hermanos, esta mañana. Solamente quiero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta o alguien nos quiere aportar algo. ¿No? Muy bien. Padre mío, gracias, Señor. Gracias de verdad por este tiempo, Señor. Debemos sentirnos privilegiados, mi Dios, de conocer, Padre Santo, porque muchas de las veces, a pesar de tanto tiempo, años en el cristianismo, Señor, hay tantas cosas que desconocemos. Le damos gracias por mostrárnoslas esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por voltear a vernos, Señor. Gracias, Padre bendito, por este día, Señor, tan maravilloso. Sea bendito su nombre, mi Dios, reconocida su majestad y alabada su gloria, Señor, por todos los siglos, Señor. En cualquier rincón del universo, que el hombre sepa que hay un Dios vivo y verdadero. Muchas gracias, Señor bendito, por esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.